Bienvenidos a Urbanos, como todas las semanas, por la señal de Sónica Más, con esta idea, como decimos siempre, de seguir los cambios que atraviesan nuestras ciudades, haciendo hincapié esencialmente en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, pero con temas que son comunes a la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Hoy tenemos una invitada de lujo, estamos muy contentos de tener a Verónica Benedet, arquitecta, doctora, especialista en patrimonio, con un trabajo muy grande desde la Universidad del País Vasco, a que le damos la bienvenida hoy aquí en nuestro estudio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Bueno, hay un tema muy importante que está en la agenda de las grandes ciudades, que es el tema del urbanismo de género y también cómo se adaptan las grandes ciudades a la problemática vinculada al género. Sé que has estado trabajando en estos temas como en otros y bueno, queríamos un poco saber cómo es esta situación a nivel mundial con la experiencia que hay en Europa, básicamente, ¿no? Sí, bueno, primero la mayor parte de la arquitectura y de los espacios urbanos en los que habitamos y están pensados para una diversidad de cuerpos, identidades y realidades de personas. Por el contrario, generalmente responden a un sujeto hegemónico, erróneamente considerado universal, un varón blanco, de clase acomodada, en etapa laboral activa y sin ningún tipo de discapacidades, ¿no? Un modelo que pretende encajarnos a todas las personas, pero que ignora la identidad de género, la orientación sexual, la clase social, la nacionalidad, la edad o las diversidades físicas, culturales o cognitivas. La realidad es que el urbanismo que nos rodea no es neutral, todo lo contrario, ¿no? No todas las personas encajamos en ese molde. La experiencia, por ejemplo, de una persona mayor con movilidad reducida o quien empuja un cochecito de un bebé o una niña o un niño que van solos al colegio es distinta, ¿no? Y aún así los espacios urbanos no están pensados para esa parte de la sociedad, especialmente para quienes cuidan y realizan las actividades vinculadas al sostenimiento de la vida. Uh-huh. El urbanismo con perspectiva de género, también que se llama urbanismo feminista o inclusivo, propone una forma diferente de entender y diseñar una ciudad, que reconozca la diversidad real de las personas que la habitamos y apuesta por entornos que favorezcan la autonomía, la seguridad y la socialización de todas las personas. Uh-huh. Básicamente, a veces partimos de una teoría, ¿no? de algo abstracto, en este caso, pero también se ve en la vida cotidiana, ¿no? En el caso tuyo, que quiero que nos cuentes en la ciudad que vivís vos, creo que se ha plasmado, ¿no? En la realidad algunos de estos puntos que son teóricamente válidos, pero que después hay que bajarlos al día a día, ¿no? Sí. Primero que también quería comentar que no tiene que ver únicamente con mujeres, sí, ¿no? Estamos incluyendo a un montón de gente. Sí, hablando de ciudades más seguras, claro, más accesibles, que abarca a todo el mundo, ¿no? Que queda fuera de ese modelo hegemónico que estaba comentando. Uh-huh. Bueno, yo vivo en Vitoria-Gasteiz, en la capital del País Vasco. Recientemente, en estos últimos años, se ha hecho un plan de movilidad y de accesibilidad, sobre todo con lo que se llama el BEI, el bus eléctrico. Y este bus eléctrico lo que está uniendo son los barrios periféricos, que eran los que tenían problemas para acceder al centro de la ciudad. Entonces, ese unido con las redes que ya existían, de autobuses, de tranvías, integran una red que facilita sobre todo a la gente de clase más pobre, que vive en las periferias de las ciudades, que tiene menos facilidades para acceder, que no tiene auto, porque estamos hablando de un urbanismo sin auto, lo que también se dice la ciudad de 15 minutos, ¿no? Sí, sí. Esto de cualquier cosa que tenga que hacer de mi vida de todos los días, trabajo, cotidiano, súper, llevar los chicos al colegio. Esparcimiento, todo cerca. Todo cerca, 15 minutos a pie, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto al final está proponiendo un urbanismo más sostenible también, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de mejor calidad de vida, más allá de incluir a estas personas, sino que para todos y todas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno,
En Vitoria esta posibilidad, esta alternativa con el autobús eléctrico, la verdad que ha funcionado bien. Las terminales, no, ¿cómo se llaman? Las paradas de colectivos se han diseñado con la iluminación adecuada, con la accesibilidad adecuada. No solamente la accesibilidad física, sino también la facilidad para sacar un billete o para entender cómo funcionan esas máquinas, ¿no? Sí. Porque al final eso también es una discapacidad que nos ponen en el camino, ¿no? No poder acceder o no poder entender cómo sacar un billete, ¿no? Bueno, eso puntualmente en Vitoria. En el País Vasco ya viene de una impronta ya desde los 90, desde finales de los 90, con los primeros mapas que hicieron de puntos inseguros en la ciudad. Esto se hizo en la ciudad de San Sebastián. Eso es importantísimo. A finales de los 90, claro. Lo que se generó es saber dónde la gente intervenir en la ciudad para dar respuesta a eso. Claro, dónde percibe, porque también eso es importante, porque la percepción de seguridad de los hombres no es lo mismo que la de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿dónde se percibe esa dificultad o esa inseguridad, ¿no? Entonces, plasmarlo en un plano para luego intervenir, como decías. Si recordás algún ejemplo concreto de algo que se haya intervenido para la percepción de las mujeres en base a ese relevamiento previo, digamos. Se ha hecho bastante, bueno, Barcelona es pionera en estos temas. Yo soy una fanática de Punsis, que es una cooperativa feminista que realmente ha hecho un trabajo espectacular, está haciendo un trabajo espectacular de hace muchos años en Barcelona, en Cataluña en general, con el planteo de urbanismo feminista. Saida Mouchi, otra argentina que está en Cataluña también, y que hacen un trabajo increíble con el tema de género. Ahí también hay muchos trabajos, no sabría decirte en este momento, pero hay muchos trabajos que que con esto de la participación social, por eso es tan importante la participación social para reflejar eso, ¿no? Porque el urbanismo tradicional del plano, ¿no? De la mirada del plano, de la arquitecta, el arquitecto dibujando en su casa y después ejecutándolo, no es lo mismo. La opinión de la gente. No es lo mismo de la gente que la vive, la vivencia, la experimentación es importantísima, ¿no? Uno que no sabe ni de qué va el barrio, ¿no? Dibujando algo para ese barrio. Ajá. Y básicamente cuando hablamos de esto, bueno, hay mucho trabajo en Europa, pero en ciudades como la nuestra, como Buenos Aires, también se puede replicar este tipo de mapas de relevamiento de zonas y también tratar de adaptarla a las demandas de los vecinos actualmente. ¿Tenés alguna? Sí. ¿Has participado también en el abasto en distintos lugares? Sí, ¿no? Igual estaría bueno comentar que desde el 2016 y 2019 se hicieron varias intervenciones en los espacios urbanos con este tipo de enfoque de género. Bueno, desde el primer plan de género y movilidad, con participación ciudadana. También participó este colectivo que te hablaba de catalán, de Punsis, una guía metodológica de planificación y de diseño de la movilidad cotidiana también se hizo, y específicamente en Chacarita. Ajá. Se aplicó esta guía. Bueno, también en 2022 el manual de diseño de espacios urbanos, y sí que es verdad que se hicieron algunos trabajos interesantes, también cuestionados, ¿no? Vamos a ser claros con estas cosas, por vecinas y vecinos también, ¿no? Que tienen sus críticas a esto, y también es lógico, es válido, ¿no? Todo es válido, por supuesto. Uno de estos es el Parque Público Elefante Blanco, en Villa Lugano, en la Comuna 8, que era un antiguo previo, bueno, donde se acordarán que había un antiguo edificio venido a menos, sí. Y bueno, con ocupas, con personas que vivían ahí en unas condiciones muy precarias. Bueno, con una encuesta ciudadana se decidió la demolición, y también con este proceso de participación ciudadana se
activó un proceso de co-creación de ese espacio urbano, ¿no? Y se decidieron cosas. Otro parque que a mí me toca como muy de cerca, que es el Parque de la Estación, en Valvanera, en la zona del Abasto. Que fue muy importante la participación. Muy importante, además es un ejemplo como emblemático para lo que está pasando, por ejemplo, con parques colegiales o con otros parques que se quieren, o el Parque del Maldonado, que ahora está, no sé si has visto, que están intentando reactivar las vecinas y vecinos, ¿no?, de esa zona, que me parece súper importante porque son lugares que no tienen uso, que generalmente están a los costados de las vías del ferrocarril, ¿no? Y que justamente en Valvanera, un espacio donde el metro cuadrado por habitante es escasísimo. Ínfimo, sí. Entonces, de hacía 20 años que los vecinos y las vecinas estaban luchando por ese espacio, por ese galpón y luego ese parque ampliado hacia la ciudad, o abriéndole espacio verde a una zona que no tenía espacio verde. El único espacio verde del Abasto es Parque Centenario, creo, y la Plaza Almagro, ¿no? Escasísimo el espacio. Entonces, lo que se consiguió recién en el 2019, gracias realmente a la tenacidad de estas vecinas y vecinos, un espacio donde también se codiseñó la funcionalidad de este galpón. También, ¿no?, se tuvo en cuenta el tema patrimonial, ¿no? Del rescate patrimonial. También. Ahí también intervino la Comisión Nacional de Monumentos previamente al trabajo, entonces se tuvo en cuenta criterios de valoración, de preservación, ¿no?, de patrimonio, históricos. Son unos galpones que eran de finales del siglo XIX, un galpón básicamente. Hay unas ideas de seguir recuperando otros espacios en esa zona, todavía muy verde, ¿no? Lo que cuesta, ¿no? En ese momento, en esos proyectos, estaba el equipo de antropología urbana, que hacían trabajos muy interesantes que tenían que ver con esto, ¿no? Con la participación social, con entender qué le pasaba a esas zonas, ¿no?, para poder diseñar cosas que tengan que ver con esas personas, ¿no? Pero bueno, la lucha vecinal sigue, el activismo sigue. De hecho, hoy justamente había un artículo que salió en el diario.ar sobre esta lucha. Hace muy pocos días se ha inaugurado la Plaza Villa Santa Rita, una plaza que también tenía una lucha intensa hace mucho tiempo. Y bueno, que por detrás vienen otras, ¿no? Otras como la de Valvanera en Ayacucho y Perón, la de Corrientes y Gallo, la que quieren llamar la Tita Merelo. Yo recuerdo también la de la Manzana 66, que también fue muy importante. En Valvanera, también. Convengamos que Valvanera, Almagro, San Cristóbal, Boedo también, son los barrios que menos tienen espacios verdes. Tienen 0,4, 0,2 metros cuadrados por habitante, cuando la OMS dice 10 a 15. O sea, estamos hablando de Buenos Aires en general tiene 5,13. Sí, por ahí. Según las estadísticas, mirá, exactamente, sí. Entonces, la verdad que la fuerza ciudadana aquí hay que aplaudirla, porque realmente le lleva años, pero lo logra. ¿En Europa es igual, en los casos que vos conocés o en los más cercanos que tuviste? ¿También hay participación así importante? Sí, pero la gente también se queja por el tema de la participación ciudadana, porque muchas veces la participación ciudadana es una participación superficial, ¿no? Simbólica, más. Simbólica, sí. No la toman en cuenta. No, hacemos la participación ciudadana porque hay que hacerlo, porque queda bien. Pero después, por ejemplo, El Bey, este autobús, tenía todas las críticas de la ciudadanía, no la quería. No la quería. No. Y la ampliación de tranvía, lo mismo. Y ahora está contenta. Parte está contenta, que es la periferia, que es la que realmente lo necesita y donde están las personas inmigrantes, las mujeres que se tienen que desplazar y no tienen auto y que necesitan. Realmente ha sido un esfuerzo y quizás criticado mucho, pero con validez, porque era quienes necesitaban esa obra.
Bueno, y suponemos que vas a seguir trabajando en estos lineamientos. ¿Querés comentarnos algo Mira, próximo? Quería comentar que lo hablamos antes de salir, que me preguntabas qué cosas había fuera de Buenos Aires, ¿no? Entonces te comentaba lo de Sixa, ¿no? Una ciudad de feministas con Ana Falú, que es una organización feminista en Córdoba, exactamente, en donde realizan mapeos, infografías, índices de mujeres con temas con el análisis de cuidado, de seguridad. Realmente que esta al final es la fuente y el punto de partida del urbanismo feminista, de género, como quieran, o inclusivo, como quieran llamarlo, ¿no? Sin esa base, sin ese diagnóstico, es difícil, ¿no? Actuar. O actuamos según los intereses de los expertos o expertas, ¿no? Que tampoco está bueno. Sabes que justamente hoy hablábamos también de la situación con el Papa Francisco, y escuché hace poquito un comentario que hizo él sobre esta percepción de la mujer, del género, que decía que había conocido una funcionaria importante, una primera ministra, que había resuelto un tema que nadie había podido resolver hasta ese entonces, y cuando él le preguntó cómo lo había hecho, le dijo: hice como hacemos las mamás, ¿no? Como diciendo que hay otra percepción, otra forma de respuesta a las cosas que por ahí hacen tradicionalmente los hombres, ¿no? Que hay mucho de esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, los recorridos que hacen las mujeres en las ciudades no son lo mismo que la de los hombres, ¿no? Pero porque ya todavía aún a día de hoy las tareas que tienen que ver con los cuidados, con la reproducción y con el sostenimiento de la vida siguen en manos de las mujeres, ¿no? Ya hay unas estadísticas de Buenos Aires que decía que el 75%, sí, más del 75%, bueno, no hay unos datos ahí, pero un 75% de mujeres que llevan la carga, claro, digamos. A los chicos, a la gente que está con entonces, dificultades. Esos recorridos que tienen que hacer estas mujeres no son los mismos que los hombres, que van son lineales, del trabajo a su casa o al esparcimiento. Son recorridos que tienen muchas vueltas, ¿no? Sí. Van a la escuela, llevan a los chicos, los recogen, van a su trabajo. En toda eso, las infraestructuras de la ciudad no están creadas para eso, ¿no? Entonces, la mujer que no tiene un auto está fuera de ese sistema, ¿no? O le lleva la vida, ¿no?, suya en ese tipo de desplazamientos. Entonces, al final, si no se tiene en cuenta todo eso, quedamos excluidas, ¿no?, de todo. O relegadas a esa parte de la vida, ¿no? Y bueno, y la verdad es que es una mirada que hay que incluir en la claro, planificación urbana, ¿no? Seguramente. Sí, claro. Así que bueno, nos queda siempre muchos temas para hablar. Tenemos poco tiempo, lamentablemente. Esperemos volver a contar con vos próximamente, porque hay muchas cuestiones que nos gustaría profundizar. Encantada. Agradecemos muchísimo que te hayas acercado hoy acá a Estudios, y seguramente te vamos a convocar muy pronto. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación de nuevo. Gracias. Bueno. Seguimos en Urbanos.